Muy bien, pues nada, buenos días, buenas tardes a todos. Esta es la serie teosófica española, la Rahmatak Bhakti de Terrassa. Hoy es 9 de septiembre del 2022 y este es el curso que reiniciamos después de la pausa del verano, al menos en el hemisferio norte, acerca de la ciencia, espiritualidad y maestros iniciáticos. Y esto es el curso de Akasha y una teoría integral del todo. Muy bien. Pues como esto se retransmite desde España, tenemos que comunicaros en una ley de protección de datos de España que esto es la plataforma Zoom que se está grabando, que luego lo colgaremos en la canal Zoom de la rama Bhakti de Terrassa y que por lo tanto si no quisierais que vuestra imagen apareciera, pues simplemente allí donde os aparezca la barra del menú con el Stop Video, pues clicáis en el Stop Video y pasaréis completamente anónimos y desapercibidos en Internet. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues una vez dicho esto, yo estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Que estáis viendo mi presentación de PowerPoint. Sí, pero la ¿Sí? tienes que poner en modo Sí, presentación sí, todavía. sí. Eso es verdad. Venga, lo hacemos. Bueno, mientras haya público y ganas, seguiremos. Perdón, creo que está saliendo. Tengo que esconder el modo de presentador, me temo. Es que no sé si veis el modo de presentador. Ejecutar el Sí, modo ahora se moderador. ve Sí, completo, sí, sí. ahora se ve completo, ¿no? Vale. Sí. Es que a veces. Pues bien, esto es, pues vimos las tres proposiciones fundamentales del premio de la doctrina secreta para no perdernos en la ciencia moderna, sin perder el contacto con la base, que es la doctrina secreta. Seguidamente introdujimos los conceptos de Akasha y éter en la doctrina secreta y en la mecánica cuántica. Y hoy abordaremos el mundo científico en la época de Elena Blavatsky, en concreto la controversia del éter. Muy bien. Seguiremos, de hecho, el otro curso, el de la meditación según el yoga polar, la sesión que haremos, no sé si es el penúltimo viernes de septiembre, pues será como una continuación de lo que vamos a ver hoy. Será en paralelo, pero no muy alejado. En esta ocasión, pues estarán un poco tocando el mismo tema, los dos cursos. Muy bien. Pues dicho esto, vamos. Sí, y después esta sesión del capítulo 3 del mundo científico en la época de Elena Blavatsky, la controversia del éter, nos llevará 2 sesiones, la de septiembre y de octubre, y luego abordaremos caos, Big Bang y vacío. Y en el capítulo 5 deconstruiremos lo que es el Bang. Y siempre haremos los paralelismos correspondientes con la doctrina secreta hasta allí donde yo sé. Y lo que no, ya lo añadiréis vosotros. Y entonces el año que yo creo que el año ya no dará más de sí, el año que viene, si hay ganas y quórum, pues continuaremos con simetrías, números y verdades irrefutables. Y bien, y haremos un repaso también de la ciencia antigua, aunque hoy hay aquí un especialista de Platón, que es Martín, y si sigue con nosotros nos podrá también enseñar mucho al respecto cuando hagamos el diálogo. Muy bien, pues voy a ver, así, vamos a ir a las 7. ¿Os acordáis de los dos amigos, de Jordi y Pera, que estaban hablando en el capítulo 1 y que Jordi era muy... veía unas visiones en el trastero y un ser invisible que se le aparecía y que Pera totalmente escéptico al respecto, ¿no? Pues durante este verano se han vuelto a encontrar, ¿no? Espera, que nunca sé cuando lo pongo así. Vale, disculpadme porque nunca sé si en la otra pantalla... Ups, vale. ¿Estáis viendo la lámina entera? Sí,
completa muy bien, muy bien. Vale. Es que en la otra pantalla me sale de la vista de moderador. Bueno, este verano parece ser que se encontraron otra vez y en medio de esos calores que hubo, pues tuvieron una conversación curiosa, ¿no? Que quería compartir aquí con vosotros, ¿no? Y Jordi le preguntó a Pera, el amigo escéptico, ¿no? Oye, ¿tú qué crees? ¿Existe el éter o no existe? Y Pera, ¿no? Con su visión científica, ¿no? Claro, dijo, claro que no existe el éter, ¿no? Y entonces Jordi insiste, ¿no? ¿Conoces la historia del éter? Y Pera dice, no sabía que el éter tuviera una historia. Dice, sí, la historia del éter, afirma Jordi, ha afirmado su existencia. Luego la ha negado para tener que volverla a admitir al final. Y entonces Pera, un poco sorprendido, le pregunta, ¿y esto quién te lo ha dicho? ¿Tu amigo invisible? Así un poco lisonjeramente, ¿no? Un poco con sorna, ¿no? El del trastero que se te aparece. Y Jordi le contesta, bueno, escucha y comprenderás, ¿no? Y el comprenderás es lo que os tengo que decir ahora. Muy bien, pues nos vamos a lo que os tengo que decir ahora. Sí, lo primero, repasar un momento que lo que estuvimos viendo lo sustanciamos con distintos experimentos de la física moderna y de la física cuántica, que el éter es luminoso, que es penetrable, que es de naturaleza dual, que es un todo continuo que llena todo el espacio, que es el portador de información evolutiva codificada. El todo de la materia etérea universal es un conjunto completo. Las partículas elementales que lo constituyen están entrelazadas. El éter siempre ha existido, no surge de la nada. El espacio es una realidad no vacía que nos trasciende. El éter ocupa todo el espacio, con lo que no hay vacío, sino un plenum. Y como que está cargado de información y entrelazado, el espacio es un plenum de inteligencia y experiencia que nos trasciende. Muy bien. No estamos hablando todavía desde el punto de vista científico, no hemos elevado digamos, el pensamiento al nivel mental trascendental y al búdico, y estuvimos substanciando estas afirmaciones con digamos, la exposición de que los 7 subniveles físicos, los 3 primeros, que es el estado sólido, líquido y gas, las 3 fases que transitan la materia, digamos, corpórea, le siguen otras manifestaciones más sutiles, pero físicas todavía, que son los campos. Y cuando digo campos, no os imaginéis un campo de trigo, un campo ahí bucólico, estoy hablando de campos de fuerzas, ¿no? Y el primero de ellos es la fuerza electrostática. Y allí entraríamos, digamos, en el mundo del éter corpóreo, del éter físico, ¿no? Y le sigue el siguiente plano, que es ese sería el éter sólido, como tenemos. Entonces hay un éter más sutil, que sería el éter líquido, que sería el fenómeno del magnetismo, que de alguna forma es otro aspecto de lo que es los campos eléctricos. Están íntimamente ligados unos con otros. Y luego vienen el sexto plano, lo diríamos el éter gaseoso, que es lo más reciente que ha descubierto la ciencia, que son los campos cuánticos, y que ya estuvimos viendo un poco qué quiere decir esto de estas realidades de los campos cuánticos, y lo que quiere decir que muchas diferentes posibilidades estén allí a la vez. Y estuvimos dando el ejemplo del rayo de luz blanca que nos llega del Sol, que es blanco, pero que sabemos que está compuesto de luces de distintos colores que forman el arco iris, y solamente cuando difraccionamos el rayo blanco nos aparecen milagrosamente
los componentes de la luz blanca, los rayos, los distintos colores que conforman el arco iris. Y dijimos que los estados cuánticos son parecidos. Son distintas posibilidades, unas concretas, que se manifiestan en el mundo subatómico. Muy bien. Y entonces, ligando con el proemio, con las 3 proposiciones del proemio, estuvimos hablando también, y como que está cargado de información y entrelazado, este espacio es un plenum de inteligencia y experiencia que nos trasciende. Muy bien. Y hasta aquí llegamos. Muy bien. Entonces, vamos a entrar. Esto era un pequeño repasito para situarnos. Y tal como os he dicho antes, entramos en este capítulo 3 que nos llevará 2 sesiones, como mínimo. Esto también depende de vosotros y de la interacción que haya. El mundo científico en la época de Elena Blavatsky y la controversia del éter. Muy bien. Entonces, vamos a poner esto en presentación. Y dejadme que aquí abajo esconda la vista del moderado. Muy bien. En los tiempos de Elena Blavatsky había una fuerte disputa. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Una fuerte disputa entre los científicos acerca de si el espacio exterior estaba vacío o lleno por una sustancia desconocida que, debido a la influencia de los antiguos griegos, se le llamó éter. Muy bien. Veamos, en primer lugar, cómo los padres del pensamiento y métodos científicos modernos heredaron el legado del pensamiento griego, notoriamente Platón y Aristóteles. Y ahora voy a hacer una cosa que luego me pararé un momento, porque igual Martín tiene algo que decir, porque sé que es un forofo de Platón, y con razón, es uno de los grandes maestros iniciáticos, pero claro, voy a explicarme. De Platón podemos decir que se trata, como método científico, de una aproximación de un a priorista, de alguien que cree en un modelo y encaja la realidad en ese modelo. Forzando esta aproximación, especialmente si el modelo no se ajusta a la realidad, se corre el riesgo de falsearla. Y, por supuesto, disclaimer, no estoy diciendo que las intuiciones de Platón acerca del mundo de las ideas sean incorrectas. Aquí hablo del método en sí y de cómo puede ser aplicado por un neófito. El resultado de interpretar un fenómeno a partir de ideas preconcebidas, negligiendo en la observación del mismo, puede llevar al fracaso del modelo a reproducir la repetitividad del fenómeno en la naturaleza. Por supuesto, el éxito del método de Platón depende de la intuición correcta, y aquí nadie pone en duda la intuición de Platón. El problema es que no todos somos Platón, claro, ni mucho menos, ¿no? Y al aplicar un método basado en una intuición que tomamos prestado del genio de Platón, el genio que la concibió, pues el método puede cegarnos de la mera observación de la realidad y caer en un apriorismo dogmático. Una mente muy alejada de las genialidades de Platón puede utilizarlo solamente desde el razonamiento y la lógica, lo que frecuentemente puede llevar a enfoques rígidamente dogmáticos de escasa inspiración y alejado de una fina y sutil observación. Intentaríamos entonces forzar la interpretación de la realidad a nuestro molde mental, con lo que deformaríamos y la malinterpretaríamos. Entonces, podemos estar atrofiando nuestra capacidad de observar con una mente limpia de prejuicios y de suposiciones no probadas. Y aquí yo me remito a Krishnamurti. Y repito, no pongo en duda la intuición de Platón, pero Platón era Platón, y nosotros somos nosotros. No todos serán fracasos, inadecuaciones al tomar de prestado el enfoque de Platón, ni mucho menos, simplemente porque la intuición o conocimiento directo, que jugó un papel fundamental en el gran maestro de Platón, también puede jugar a favor de quien decida aplicar sus teorías y su enfoque. Una de sus intuiciones geniales fue, por cierto, la de que todo fenómeno que se observa en la naturaleza viene gobernado por un modelo matemático que predice cómo sucederá el fenómeno. Gracias a las matemáticas, pues, el hombre entiende
con su mente las leyes del creador del universo, del demiurgo, ¿no? De hecho, Platón cree que las matemáticas es un lenguaje más adecuado que no el lenguaje convencional para describir los secretos de la creación, ¿no? Pues es un lenguaje abstracto, ¿no? Estamos en la mente abstracta, que es la conciencia más elevada antes de entrar en el estado de intuición, ¿no? Para explicar lo que hay detrás de los fenómenos que perciben nuestros sentidos, ¿no? La ideación cósmica. Hablo de Platón un momento. De Aristóteles. Aristóteles era un empirista, era justo en este sentido lo contrario de Platón. Negaba la capacidad del hombre de intuir a priori un modelo que explicaría el fenómeno, o al menos no se fiaba de las pretendidas intuiciones, que podían ser muy ciertas o muy falsas, ¿no? Esto depende del inspirado, ¿no? Aristóteles propone la observación de fenómenos sin prejuicios. De dicha observación se inferirá la necesidad de una ley que regirá el fenómeno. Es un planteamiento, en este sentido, diametralmente opuesto al de Platón, al menos aparentemente, pero que ha triunfado como método científico moderno y, de alguna forma, Krishnamurti también, su planteamiento es muy parecido. Pero para inferir los razonamientos correctos acuñó un lenguaje propio, de su manera en que entendía la filosofía, el estudio del pensamiento. El estudio de la validez de los razonamientos, que lo llamó lógica, ¿no? Y dijo, a ver, no llover, si no es cierto que no va a llover, ¿cuál es la conclusión? ¿Que va a llover o que estoy diciendo? ¿Que va a llover o que va a no llover, ¿no? Si no es cierto que no va a llover, es que va a llover, ¿no? Al menos eso es lo que yo estoy afirmando, ¿eh? Entonces, eso sería este caso de este tipo de silogismo, se puede llevar a símbolos abstractos y construir la lógica, ¿no? Todo ello se entendía así en el mundo científico hasta que un señor que se llama Werner Heisenberg, alemán físico, nuclear, que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, en este sentido es el padre de la investigación nuclear alemán, se le ocurrió leer a Platón de joven, ¿no? Y de ello hablaremos en otro capítulo, en el cual veremos cómo el método óptimo combina observación, ahí estamos alineados con Aristóteles, intuición, ahí estaríamos alineados con Platón, y razonamiento. Y luego yo añadiría, sí, la intuición, que es la genialidad, exacto. En definitiva, ambos maestros, Platón y Aristóteles, tienen razón y se complementan, a mi modo de ver, como lo veremos enseguida. Ahora vamos a saltar unos cuantos siglos a Galileo Galilei y a Newton. Pero antes voy a hacer una parada para oír vuestros comentarios y opiniones o contribuciones al respecto. Gracias. Si queréis hacer comentarios, ya sabéis, podéis abrir vuestro micrófono, levantar la mano. Él sí. Sí, yo, espera que abro que quería decir que Aristóteles utilizaba ya la lógica, ¿no? Como para lo verdadero o falso, pero que eso no será no será lo contrario a lo que dice Platón. Habrá un nexo entre Platón y Aristóteles, según mi parecer, ¿no? Y será después el de Heisenberg, que también seguirá una línea como consecutiva, ¿no? Aunque Aristóteles para la teosofía me parece que es un filósofo que no se debería o que no estaba permitido tocar por su practicismo, ¿no? Creo. No sé qué me dices. Bueno, para mí Platón es un maestro iniciático, Sí, claro. Y Aristóteles era un filósofo, que fue el instructor, por cierto, de Alejandro el Magno, si no lo sabíais. Es verdad. Sí. Pero no era una persona intuitiva como era Platón. Platón. Sí, el problema, lo que he querido señalar aquí es, ojo, al aplicar un método a priorista, porque podemos
poner unos moldes en nuestro cerebro, intentar ajustar la realidad a ese molde, ¿no? Entonces lo encajamos y no acaba de entrar bien, ¿no? Y entonces pues acabamos perdiendo capacidad de observación y, o sea, que no tengamos prisa en aplicar la visión del genio inspirado que... Es como, por ejemplo, el universo septegenario, ¿no? No corramos prisa en encontrar 7 propiedades de ese fenómeno que estamos observando, ¿no? Porque el ansia de ajustar el patrón teosófico a eso, pues nos hace perder la capacidad fina de observación y ya llegaremos, o no. De hecho, por ejemplo, el ejemplo que ponía antes de la ciencia respecto a los planos físicos, yo creo que de los 7 subplanos físicos, la ciencia moderna, a mi modo de entender, ha llegado al 6º, ¿no? Con el éter gas, ¿no? Que sería el mundo de los campos cuánticos. Pero le falta el 7º, sería quizá lo que le daría vida, a la materia, porque hasta el 6º nivel no parece que surja la biología. Entonces, bueno, se ha llegado al 6º y hay que esperar a ver el 7º como cuando aparece, ¿no? Evidencia de él, ¿no? Sí. Al menos yo lo veo así. Una cosa, bueno, puedo no, estar porque equivocado. sí, no, para mí no, pero bueno, habrá opiniones. Yo quería decirlo esto de Aristóteles, porque nosotros hacemos con Teosofía Internacional una reunión los domingos por las 6 de la tarde, y ahí, como estábamos haciendo Platón, bueno, desde un punto de vista muy evolutivo, no era Platón en sí, toda la República y leerlo, no, era la aplicación. Entonces, Magali, que es una señora que también sabe mucho, les hizo esa advertencia en directo, de que a ella en algún tiempo, hace mucho, la habían llamado desde Adiar para decirle que Aristóteles no se tocaba. Y lo dijo sinceramente como le había ocurrido. Por eso te lo quería contar, porque a lo mejor tú no sabías que había ocurrido eso, ¿no? Bueno, ¿Qué quería decir Magali con lo de que no se tocaba? Supongo que como él niega la intuición y Platón es más maestro de nosotros, creo, ¿no? Que no tenía nada que ver lo que ella pensaba, sino lo que le sugirieron desde Adiar. Y fue esto que te cuento. Yo más no sé, porque yo solo escuché y nada más, yo no opiné ni nada, fue lo que se dijo. Pero yo también pensé, como bueno, tú... En todo caso, estudiate letamo. ¿Cómo? Javier, Sí. me permite... Sí, no, estaba diciendo ¿Perdón? que en todo caso... Sí. No, adelante, sí. Clarisa, ¿Sí? tienes la mano levantada. Sí. Bien, es que es un aspecto que es muy importante. A ver, la teosofía no dice ni que se tenga o que no se tenga que estudiar a un determinado autor, porque precisamente el segundo de los objetivos es el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia. Y uno no puede admitir o descartar nada a menos que lo estudie detenidamente primero. Y aún así, se hace muy difícil que nadie pueda decir he llegado a la conclusión. Conclusión significa dar por cerrada una cuestión. Un estudiante de teosofía tiene que tener siempre una mente abierta para descubrir nuevos aspectos y modificar las ideas que tenía al respecto de cualquier cuestión. En este caso, hay que ver qué decía Platón y hay que ver qué decía Aristóteles, pero no estar cerrado. Cualquier persona que diga esto no o así, está descuidando el segundo objetivo. No, yo estoy de acuerdo, y ella también en saber de Aristóteles y que debía ser estudiado
pero en un momento fue llamada a atención. Yo no sé en qué año, porque tenía 20 años cuando eso ocurrió, y Magalí tiene más que yo, seguro. Entonces, fue algo que asocié, perdonen que lo manifesté a nivel general, pero yo soy así, espontánea, y asocié porque ocurrió hace, no sé, 3 semanas esto, no hace mucho. Y pues no sé, no tiene importancia, es un simple comentario. Yo creo que la libertad de estudiar a todos los filósofos y los que han, es de cada uno, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo opine lo que le habían recomendado a ella, ni que tú, Clarisa, ni tú, Daniel, ni cualquiera de los que somos libres, ¿no? Para todo, ampliar nuestros conocimientos hacia todo. Simplemente eso, perdonen. Gracias. ¿Alguien más quiere participar y añadir alguna cuestión? Martín. Bueno, gracias. La teoría de las ideas, de los patrones, de los modelos, arquetipos de Platón, es algo que no se puede poner en palabras, y él mismo lo dijo. Lean la carta 7 de Platón, donde él dice lo metafísico, lo real de esto, de lo que yo quiero decir, no lo puedo escribir, nunca lo voy a escribir. Ese es el Platón, ¿verdad? Que todos amamos. No lo puedo escribir. Sin embargo, unas líneas después o antes, no la tengo enfrente de mí, en esa carta número 7, famosísima, él dice, pero para estudiar los objetos que participan en la idea o en el patrón, en el arquetipo divino, tenemos que hacerlo de esta manera. Busquen todos sus nombres, busquen todas sus descripciones, busquen todas sus funciones de lo que estamos estudiando. Busquen todas sus interrelaciones, conexiones con todo lo demás. Hagan de ello un todo, y ahí está el modelo científico, y después usen la intuición, como bien nos dijo Daniel, para hacer una unidad de todo ello. Esa es la idea. Y de esa unidad no la podemos ni hablar ni describir, porque es muy luminosa, es pura luz. Entonces, esa es la grandeza de Platón. La grandeza de Aristóteles, que fue un gran maestro también, en mi opinión, esa metafísica es algo increíble de él, es poder tener una manera mental, manásica, si uno quiere, o manásica, humana, de poder describir, de poder comprender, investigar, relacionarse con los objetos. Platón nos demostró cómo integrarlos intuitivamente. No tengo mejores palabras, pero esa es la belleza de Platón. Y gracias por Daniel, por tu descripción, muy bello. Gracias a ti. Sí, yo me sentí elevarme hacia ese mundo de las ideas mientras estoy viendo. Y realmente para mí, sí, Platón es un maestro iniciático y Aristóteles, sin desmerecerle, pero es más un maestro del pensamiento manásico, ¿no? Al menos yo no lo he percibido con esa inspiración que me elevaría a la intuición como con Platón. Pero desafortunadamente no lo he leído tanto como tú. Ahí queda. El trabajo para hacer. ¿Alguno más quiere hablar? Gilberto ha levantado la mano. Hola, Gilberto, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola. Yo estudié también no con fines teosóficos, Platón y Aristóteles. Ambos me gustaban. Durante mucho tiempo mi libro de cabecera fue incluso La Ética Nicómaco de Aristóteles. Pero cuando empecé con teosofía, descarté a Aristóteles. No porque allá lo mandara, sino yo lo sentí. Claro. Incluso se dice que en filosofía decíamos que Aristóteles había aterrizado a Platón. Ya eso se entiende, ¿no? Y tampoco yo nunca he podido entender, y no sé si sería un error histórico,
de que Aristóteles haya sido durante 20 años alumno de Platón. ¿Cómo pudieron convivir durante 20 años estas dos personalidades? No sé si sería un error histórico cuando te dice eso. Como sabemos, Aristóteles fue alumno de Platón, pero sin embargo no obtuvo la mayor parte de las ideas que él tenía. Entonces, ¿cómo pudo haber sido eso? No sé si tú, Daniel, tienes alguna idea, que has estudiado también a ambos, o Martín. No, yo no los he estudiado tanta profundidad como para poder decirlo, Gilberto. Yo también conocía el hecho de que era un alumno contestatario, que no compartía mucho las ideas, y bueno, luego pues se vio que era un empirista, ¿no? Mientras que y se centraba sobre todo en las percepciones y en ordenar los pensamientos que esas percepciones causaban en la mente a partir de los 5 sentidos, ¿no? Pero y luego que fue el instructor de Alejandro el Magno, pero pocas cosas más. No sé si, Martín, puedes añadir algo más al comentario de Gilberto. Me gustaría añadir que yo he leído y estaba buscando en este momento el texto que compré hace unos años de un profesor de una universidad de aquí, donde dice donde mostró que Platón cambió, o mejor dicho, mejoró o estableció su teoría de conocimiento de las ideas a través de las confrontaciones y estudios que hizo Aristóteles. Él tuvo que adaptarse y se ve que históricamente la contribución de Aristóteles en el pensamiento platónico, y esto es un estudio crítico, yo no puedo decir que es cierto o no, ¿verdad? Pero en ese estudio crítico que hicieron de fragmentos que han quedado del estudio que hizo Aristóteles de las ideas de Platón, es fragmentario, no está el libro completo, se puede ver que eso influyó a Platón de una manera increíble. Es como un desafío, ¿verdad?, de poder explicar algo que no se puede explicar. Así que sí, Gilberto, Aristóteles no hay duda que fue discípulo de Platón, él mismo lo dice. Pero lo interesante es que Platón, cuando antes de morir dejó a su sobrino Espeusipo a cargo de la academia y no Aristóteles. Eso es lo interesante, ¿verdad? Y entonces Aristóteles, unos años después, me parece, si me acuerdo de la historia, dijo, bueno, si Espeusipo puede hablar de esto, yo voy a hablar de esto también yo mismo, y fundó el liceo, ¿verdad? Entonces, y estaban entonces las dos escuelas paralelas. Y al final podemos ver en los estudios de la academia, de la escuela que dejó Platón en los tiempos romanos, que era necesario estudiar a Aristóteles. La metafísica, la ética, como bien dijiste. Eso es un libro extraordinario, la ética, donde él explica también las virtudes de una manera bellísima, muy apropiada, ¿verdad? Muy práctica, etcétera, etcétera. Ahí me encanta Aristóteles, pero yo estudio a Platón, ¿verdad? Sin embargo, no lo desecho, ni lo censuro, me dio escalofrío cuando oí hablar a Elsie, lo que dijo Magali. Pero bueno, sea así o no sea así, lo importante es, como dijo Clarisa, tenemos que tener que estudiamos comparativamente todo, ¿verdad? No, aquí no rechazamos nada. Gracias. Pero sí, es importante Aristóteles, digo yo. Muy bien. Gracias. Bueno, parece que puedes continuar, Daniel. Ok, pues vamos a continuar. Estoy compartiendo pantalla todavía, ¿verdad? Sí, lo tienes. Vale, pues vamos a hacer un salto, unos cuantos siglos. Vale, puestos ya, no vienes de aquí, Sí, un ratico más o menos. Sí, total. Además pasamos una época un poco oscura, ¿no? La saltamos y vamos cuando empieza la Ilustración, ¿no? Ahí por el siglo XVI y XVII, y vamos a hablar un poco de los padres del método científico moderno, ¿no? Y en concreto vamos a hablar primero de Galileo Galilei, que como sabéis, vivió en esos años que pone ahí, al final de la segunda mitad del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII. Tuvo problemas con la Iglesia, como sabéis, que era un libre pensador, ¿no?
Y, entre otras cosas, por esto lo he puesto aquí, demostró su teoría acerca del movimiento basado en la observación con una particularidad, que presentó sus resultados en forma de demostraciones matemáticas. Y presentar los resultados científicos de un fenómeno, en este caso el movimiento de los cuerpos, utilizando las matemáticas, era toda una novedad en la época. Se había perdido ese hábito, no se hacía. Ya, llevaban muchos cientos de años que no se hacía eso, ¿no? Para mí lo interesante es resaltar que la observación era herencia del modelo empírico de Aristóteles, mientras que la expresión matemática del mismo era herencia del modelo platónico. Y Galileo hizo algo más, poner su propia inteligencia e incluso diría que intuición. Y ahí vemos un bello ejemplo. Disculpa, Daniel, ¿tienes que compartir pantalla? Ah, ¿no la comparto? Ah, no. Perdonad. Qué mal. Fallo. Se ha recibido por ahí un aviso. Sí, es verdad. Yo pensaba que lo hacías expresamente. No. Pero vamos, disculpad, ahora vamos a compartir pantalla rápidamente. ¿Dónde estáis? Que os localice. Aquí. Ups. Aquí, screen share. Sorry about that. Y conecta nuevamente. Ahora sí que lo veréis, ¿no? Sí, ahora lo tienes que poner en modo presentación. Sí. Cuando... Perdona. Estoy liando. Ahí. Vale. Ahora sí. ¿Vale? Esto es lo que estaba diciendo. Bueno, pues que esto era toda una novedad. Y como os decía, que es interesante resaltar que aquí se combinaban pues el método de los dos grandes maestros que pasaron a ser padres del método científico moderno, ¿no? Aristóteles y Platón, ¿no? La observación, como decía, era herencia del modelo empírico de Aristóteles, mientras que la expresión matemática del mismo era herencia del modelo platónico. Y Galileo le añadió la puntilla, o sea, la intuición, que es muy importante cuando uno se lanza a aplicar los métodos propuestos por los grandes maestros, ¿no? Otro físico que nació un poco más tarde, el holandés Christian Huygens, desarrolló la teoría ondulatoria de la luz y mostró cómo, gracias a la naturaleza ondulatoria de la luz, o sea, entender la luz como una onda, como una ola, se puede explicar fenómenos como la reflexión de la luz. Sabéis que cuando ponéis una varilla, un lápiz, como sale allí en la parte inferior, dentro del agua, en un vaso transparente, este sale un poco inclinado y no sigue la línea recta del lápiz, ¿no? Sí. Y esto lo explicó él a partir de entender esa luz que nos viene a los ojos como una onda. Y bueno, lo veis allí, en cada punto sale como una mini onda cuando cambia de un medio óptico a otro y unas ondas empiezan a interferir con otras y eso pues hace que la imagen se distorsione, ¿no? Y hay un cierto ángulo en el que la reflexión que hace un objeto exterior en el agua pues es como un espejo, como veis ahí en la foto esa un hecho curioso es que Christian, esto como veáis, cómo funciona el imaginario de la gente, ¿no? Ya en la época de Christian Huygens se pensaba en los extraterrestres, que habían seres de otras partes y cómo vendrían, ¿no? Pues Huygens decía, claro, ahora como nos hemos inventado los aviones y los cohetes y tal, ahora decimos que son ovnis, objetos voladores no identificados, pero en esa época no había objetos voladores, con lo cual no podía haber objetos voladores no identificados. Y la imaginería de Huygens dijo, no, si hay extraterrestres vendrán en barco, porque claro, en esa época el barco era el medio de transporte así más potente y más misterioso, que iba a tierras desconocidas que se estaban descubriendo. Como veáis un poco cómo funcionamos, ¿no? Bueno, en todo caso, volviendo al tema de la luz, que es lo que quería decir, es que es la teoría ondulatoria de la luz que la desarrolló él, ¿no?
Muy bien. Y vamos a dar ahora, claro, cuando hacemos este repaso de los padres del método científico moderno, es inevitable ir a parar a Sir Isaac Newton, que vivió un poquito más tarde, vivió o sea, desde mitades del siglo XVII hasta 1727. ¿No? Y sus dos logros más relevantes fueron, sin lugar a dudas, la ley de la gravitación universal y la teoría corpuscular de la luz. En cuanto a la ley de la gravitación universal, bueno, lo veis ahí que la fuerza que se atraen dos cuerpos en el espacio dependen de lo grandes que sean, o sea, de la masa que tengan, y que cuando estén más lejos, pues la atracción va decreciendo. Bueno, luego fue capaz incluso de medir la constante que convierte esta proporción en una fórmula matemática. Muy bien. Y el otro tema que desarrolló fue que él consideró, contrario a Huygens, y había ahí una disputa entre Huygens y Isaac Newton, la teoría corpuscular de la luz. La teoría corpuscular de la luz, en definitiva, lo que está diciendo es que considera la luz como puntos materiales que se mueven a una velocidad finita con una inercia, o sea, que tienen una masa, con lo cual tienen una cantidad de movimiento, ¿no? Que en física se mide multiplicando la masa por la velocidad. Muy bien. Sin embargo, su teoría de la naturaleza corpuscular hay que decir que no explicaba adecuadamente los fenómenos observados de la difracción, de la interferencia de la luz y la polarización de la luz. O sea, pero como era Sir Isaac Newton y había descubierto la gravedad, pues nadie se lo discutía, ¿no? Otro tema importante que él estableció ya, era en este sentido muy aristotélico, ¿no? unas reglas del método científico, ¿no? Y decía, lo que veis allí, y todo os sonará un poco al perogrullo, porque de tan acostumbrados que estamos hoy en día a pensar así, ¿no? La primera es que las causas que tenemos que admitir para explicar un fenómeno natural son aquellas que al mismo tiempo son verdaderas y suficientes para explicar la aplicación del fenómeno. Por ejemplo, el agua hierve. ¿Por qué hierve? Pues porque le hemos puesto una fuente de calor. O sea, entonces, la fuente de calor obviamente explica la aparición del fenómeno. Y si no hay calor, el agua no hierve, ¿no? Muy bien. Otra regla, por tanto, se infiere, y esta es la segunda regla, que de unos mismos efectos siempre que se asignan unas mismas causas. O sea que el universo es determinista. Siempre que haya agua en estado líquido y le acerquemos una llama y la tengamos suficiente tiempo, pues acabará hirviendo el agua. Y sucede aquí y en Pernambuco, con perdón de los de Pernambuco, que no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Y luego hay la tercera regla, las cualidades universales de todos los cuerpos. Los cuerpos tienen unas cualidades que son universales y son las mismas aquí y en cualquier otra parte del universo. Por ejemplo, la masa de un cuerpo. Bueno, luego, según la gravedad, pesará más o menos, pero la masa siempre será la misma. Y en ciencia experimental, la cuarta regla, las proposiciones que se derivan gracias a la inducción basada en fenómenos se tienen que considerar como correctas o aproximadamente correctas hasta que aparezcan nuevos fenómenos que perfeccionen dicha hipótesis contraria o la desmientan. Es, en definitiva, el principio crítico. La comunidad internacional escucha un avance científico, se ponen a analizar en laboratorios, en distintos sitios, se reproduce ese fenómeno y se ve si la teoría que se ha desarrollado a partir de esos fenómenos está correcta o es incorrecta. Es la crítica. Bueno, lo mismo que si ahora pues dijera una cosa que no estáis de acuerdo, pues entraríamos en debate, ¿no? No es más que eso, no tiene mayor... Bueno, pues esto que nos parece tan lógico, en ese momento no era lógico. Pensad que estaba Isaac Newton en un mundo dogmático, los dogmas de fe, que nadie discutía lo que la Iglesia decía, la Tierra es plana y nadie lo discute porque lo pone así en la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que hubiera un libre expresión para expresar la crítica a unas afirmaciones no era tan evidente en esa época, ¿eh? Muy bien, seguimos. Hemos entrado ya en el mundo de la luz, pues ahora entraremos en el mundo de la electricidad.
eléctrica, ¿no? Y aquí también tiene sus padres, ¿no? Estamos entrando en el mundo occidental en una espiral acelerada, ¿no? Y el primero que vamos a hablar es de Benjamin Franklin, ¿no? Benjamin Franklin propuso que la electricidad, había dos electricidades, la vidriosa y la resinosa, y esto se hace pues frotando un paño, en una bola, por ejemplo, vidriosa, en otra resinosa, y veis, si las colgabas de un hilito, pues veían que se separaban, mientras que si ponías dos vidriosas juntas, pues se rechazaban. Entonces, él incluso lo que hizo es conectarlas con un cable, no sé cómo lo dices, un cable de cobre, utilizó otro metal y vio que había un fluido eléctrico, ¿no? Tal como se llamaba entonces, no se llamaba corriente eléctrica, se llamaba un fluido eléctrico, ¿no? Y que era el mismo fluido bajo diferentes presiones, y esto ahora lo llamamos voltaje, ¿no? Y que la carga vidriosa era positiva, no sé si es la positiva o la negativa, y entonces la resinosa era la contraria, la negativa, o al revés, ahora no lo sé. Y entonces, bueno, le siguió Coulomb, que hizo una ley muy parecida a la de la gravitación universal, pero con cargas eléctricas que también se atraen o se rechazan según el signo, y midió esas cargas, se llamaban coulombios, las unidades que presentó para medirlas, y también con la distancia pues se van debilitando, ¿no? Muy bien. Eso, y continuamos para adelante porque la ciencia no se detuvo aquí, sino que continúa adelante, y llegamos a Hans Christian Ørsted, que no es quizá tan conocido, ya estamos hablando de las mitades del siglo XVIII, principios del siglo XIX, primera mitad, que demostró que las cargas en movimiento, ¿no? O sea, él experimentó con campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Y mostró que cargas en movimiento, o sea, las corrientes eléctricas, producen efectos magnéticos, con lo cual generó el primer electroimán a partir de un circuito eléctrico con una bobina, y pues vio que si acercaba ¿cómo se llama esto? Una compás, ahora me sale la palabra, socorro, que alguien me ayude, una brújula. Brújula. Gracias. Una brújula, gracias. Generó el primer electroimán, ¿no? Y Nigel Faraday, que dio una exposición que ha pasado a los anales de la historia, creo que fue en la Universidad de Cambridge, en una sala que todavía tienen allí intacta, ¿no? Pues mostró los imanes en movimiento que producen corriente eléctrica e inventó el primer motor eléctrico, que luego Tesla le sacó partida cuando introdujo el concepto de corriente alterna, que es mucho más eficaz que la continua, para generar luz en las primeras bombillas o motores eléctricos. Y en medio de este aborigen de descubrimientos, pues nace Elena Blavatsky en el año 1831. Bien. Y ese mismo año también nació James Clerk Maxwell, que su gracia estuvo en que fue capaz de reunir y formuló todos los resultados conocidos de la electricidad y del magnetismo en 4 ecuaciones. Y además predijo que tenían que existir una onda electromagnética, y que esa onda electromagnética tenía que ser la luz que vemos. Tan sencillo como esto, ¿no? Y bien, pues se pusieron otros en marcha a partir de estas predicciones de Maxwell, y uno fue el alemán, Hertz. De hecho, pues la frecuencia de la luz y del sonido se puede medir en Hertz, ¿no? Quedado como una unidad, y él fue capaz de producir y detectar estas ondas electromagnéticas, y un genio italiano, Marconi, pues las pudo modular, estas ondas electromagnéticas, reproduciendo el sonido y transmitirlo a distancia. Y entonces esas visiones que tenían otros científicos de llegará el día en que podremos hablar de voz de un extremo al otro del planeta y tal y cual, bueno, pues se fueron realidad, las hicieron realidad gracias a estos señores, ¿no? Y hoy en día con nuestros móviles nos parece lo más normal del mundo. Pero que hay un gran pero, ¿no? Vamos a detenernos un momento. Hay un gran pero, y os preguntaréis qué hace este cowboy aquí escuchando, ¿no?
la vía del tren, ¿no? Bueno, todos estos descubrimientos eran muy excitantes, pero había algo que no encajaba. ¿Cómo podía propagarse la luz en el vacío? Porque la luz venía del sol, ¿no? Se sabía, y sabemos, que el sonido, perdón, se propaga más rápido por la vía del tren que por el agua o el aire. Todos hemos visto la película de Cowboys en el que los bandidos ponen ahí la oreja sobre la vía del tren y pueden oír mucho antes que si el tren se está acercando, ¿no? Para preparar la emboscada, ¿no? Vale. Pero también se sabe que el sonido no se propaga en el vacío. Bueno, entonces, pero sí que venía la luz del sol, o sea que atravesaba el vacío, teóricamente. Bueno, pues dedujeron que ese vacío no era tal vacío. Tenía que haber una sustancia muy peculiar que llenaba todo el espacio, tal como sucede con el sonido que nos llega, que lo transporta el aire o el agua, o lo puede transportar un metal muy, muy rígido y muy pesado, como es el hierro o el acero, la aleación de acero de las vías del tren. Y esta sustancia, como no se les ocurrió otro nombre, la llamaron éter. Éter. Tomaron bibliografía del mundo clásico, greco-romano, y le llamaron éter. Muy bien. Entonces, disculpadme, René Descartes, tiramos un momento para atrás la película, estamos ahí con el éter, de finales del siglo XIX. Vamos a ir un poco para atrás, René Descartes, porque era de mitades del siglo XVII y había afirmado que el éter es el transportador de la luz. Y Christian Huygens, el de la teoría ondulatoria de la luz, un poquito más tarde, indicó que la luz puede propagarse mediante ondas gracias al éter. Y como que la luz puede viajar a través del vacío, incluso el vacío debe estar lleno de una sustancia etérea, porque no se ve. Por si fuera poco, Newton, allí en el año 1700, postuló, ¿no?, que la aceptación de los principios de la mecánica se basa en la existencia de un marco de referencial inercial universal. No os asustéis con estas palabras. Lo que esto quiere decir es que, os habéis oído, dame un punto de apoyo y os construyo un universo. Claro, necesitas un punto de referencia para empezar a medir cosas. Distancias, velocidades, necesitas un punto de referencia. Esto es lo que quiere decir. Bueno, a este marco de referencia lo llamó espacio absoluto o éter. Bueno, nadie se atrevió a discutir a Sir Isaac Newton porque, oye, era Sir Isaac Newton, todo el mundo le tenía mucho respeto. Y un poco más tarde, un francés, hijo de la ola de positivismo francés, Augustin Jean Fresnel, del año 1818, propuso que el éter está quieto en el espacio. O sea, incluso se atrevió a ir un punto más lejos, que no era un viento, que estaba quieto en el espacio y solo era parcialmente arrastrado por la Tierra en su movimiento. Si la Tierra, imaginaros, tal como veis ahí en la reproducción, se está moviendo hacia la derecha, ¿no?, pues entonces genera un flujo de brisa atrás, ¿no? Esto es como que quien pasa por nuestro lado corriendo, lo notamos, si no lo hemos visto, por la brisa que ha dejado, que nos golpea la cara, ¿no?, de alguna forma. Bueno, pues sin embargo, los científicos, con su mente inquisitiva, empezaron a hacerse preguntas, ¿no?, diciendo, aquí hay gato encerrado, esto no es tal como se pinta, ¿no? Porque en ese momento ya se sabía la velocidad de la luz. El primero que lo midió fue Galileo, utilizando unas astrofísica, de astronomía, uno de los satélites de Júpiter, que se tardaba más en volverse a ver de lo que la velocidad que tenía en su órbita alrededor de Júpiter cuando aparecía por detrás de Júpiter otra vez, y ese decalaje indicaba que la luz le costaba algo llegar a la Tierra, que no era instantánea, ¿no?
y lo midió con bastante precisión. Luego hubo otros experimentos mejores y se llegó casi a los 300.000 kilómetros por segundo, que es, ahí tenéis la cifra exacta. Bueno, entonces, habida cuenta de que la velocidad de avance de la Tierra también se sabía que era unos 20.000 kilómetros por segundo, fijaros, estamos subidos en un vehículo que va a esa velocidad, 20.000 kilómetros cada segundo, ¿no? Y habida cuenta que la velocidad de la luz es alrededor de 14 veces superior al de avance de la Tierra, y habida cuenta de que nosotros, los seres vivos, no notamos ningún tipo de fricción o sensación de arrastre, que no hay ahí un viento de brisa que nos golpea, ¿no? Como sucede cuando vamos en una moto, en una bicicleta a cara descubierta, que notamos como el aire nos golpea. Pero que la luz puede avanzar por el éter a esa velocidad fantástica, no sé, se deduce que este éter, este pretendido éter transportador de la luz, debe tener unas propiedades extrañísimas, ¿no? Por un lado, debe tener una densidad muy inferior a la del aire, puesto que no lo notamos. Y el aire ya tiene una densidad bajísima, de 0,00, creo que es de 2 ceros y antes del primer dígito significativo, gramos por centímetro cúbico, en condiciones normales, claro. Y a la vez tiene que tener una rigidez brutal, ¿no? Una rigidez muy superior a la del acero de las vías del tren, porque que puede transportar la luz a una velocidad colosal, ¿no? De 300.000 kilómetros por segundo. Acordaros de la vía del tren, ¿no? Que transporta la onda de sonido mucho más rápido que por el aire, ¿no? Bueno, estas consideraciones presuponen, por otro lado, que el éter está quieto. Sin embargo, había otra posibilidad, que fuera la Tierra la que está quieta y que fuera, perdón, que la Tierra va dando su vuelta alrededor del Sol y que el éter sopla, ¿no? En una dirección como se ve en la foto. Bueno, en todo caso, de una forma u otra no habían respuestas, ¿no? Pero todo sonaba como muy extraño. Y entonces unos señores, estos dos señores, Michelson y Edward Morley, hacia principios del siglo XX ya, se trazaron un objetivo, ¿no? Y el objetivo era detectar este movimiento relativo de la Tierra a través de este éter lumínico que transporta la luz, ¿no? Y que se suponía llenaba el espacio y que era el apoyo para la propagación de las ondas electromagnéticas. No me voy a extender en los detalles del experimento, pero principalmente estamos hablando, si veis el dibujo de la derecha aquí, un rayo, una fuente de luz blanca, ¿no? Esto es un semiespejo que tiene la propiedad del 50% de la luz desviarla hacia el espejo 1 y el otro 50% hacia el espejo 2. Como son espejos, estos sí que reflejan totalmente la luz, vuelven para atrás. Entonces, claro, si el éter está quieto, es como decir que el éter se está moviendo y la Tierra está quieta. Es lo mismo. Esto es como el tren, que cuando se pone en marcha y estáis en una estación y veis otro tren, al principio de moverse no sabéis si sois vosotros o es el otro tren el que se mueve. O sea, tanto da considerar la Tierra quieta y que el éter se está moviendo en sentido contrario al de avance de la Tierra a 20.000 kilómetros por segundo, como al revés. En todo caso, lo que sucede, para entenderlo bien, es mejor que os imaginéis un río y dos orillas, ¿no? Vale, muy bien. Y tenemos un nadador, ¿no? Y el nadador quiere ir desde el punto A hasta el punto B y volver. Y este es el sentido de avance del agua, o sea, el sentido de avance, por ejemplo, del éter, ¿no? Muy bien, estos son el emisor de la luz, pero ahora es un nadador. Y entonces, ¿qué pasa? Que la corriente al nadador que quiere ir al punto B, pues, como sabéis, pues lo va tirando corriente abajo. Y cuando alcance la otra orilla, si es un buen nadador, pues no llegará al punto B, sino que llegará algo más lejos. Y cuando quiera volver, le pasará lo mismo, con lo cual acabará aquí. ¿Ya? Entonces, vale, ahora cogemos otro nadador que está en una barca y lo dejas y dices, venga,
nada, la misma distancia esta que quiere recorrer este nadador, ir y volver. Venga, hazlo. Hasta el punto B, esa boya que ves ahí, el punto B1 y vuelve. Bueno, el tiempo tardado por el nadador el nadador que está en el centro del río debería ser menor que el del nadador que va aquí. Esto se puede probar matemáticamente a partir de las ecuaciones del movimiento de un cuerpo, pero además intuitivamente se entiende, ¿no? Pero el experimento de la luz no midió ninguna diferencia. La luz que llegaba al final del recorrido, de ambos recorridos, no estaba desfasada una de otra. Si hubiera estado desfasada, habría dado un patrón de interferencia, esas rayas blancas que aparecen en la pantalla. ¿Os acordáis del experimento de la física cuántica? Pero no, la luz era coherente, perfectamente en fase, con lo cual no tardaba lo mismo. O sea, que este fenómeno que se esperaba, ¿no? No sucedía. Y lo intentaron de 50.000 maneras, pues, dándole la vuelta a la cuba, pusieron la cuba en un baño de mercurio, en un sótano, en una bañera de ladrillos para que no hubiera ninguna vibración del exterior que pudiera interferir. Nada, absolutamente nada. Tardaban lo mismo. Bueno, la pareja de científicos comprobaron y recomprobaron el dispositivo experimental y nada, ¿no? Entonces llegaron a una conclusión, pues que efectivamente no había ninguna diferencia, ¿no? Con lo que dedujeron que el pretendido el experimento este de Michelson-Morley dejó en evidencia que tal como se había formulado la existencia del éter era incorrecto y el mundo científico abandonó el concepto de éter. Ello significó el fin del éter para la ciencia. Sin embargo, el concepto volvería con redoblada fuerza bajo otro nombre, y sorprendente, los campos cuánticos de los bosones, especialmente los bosones de Higgs, que estos sí llenan todo el universo, y son los que dan masa a las subpartículas. Pero esto no será hasta la segunda mitad del siglo pasado, más bien hacia finales. Sin embargo, este descubrimiento lo que hizo es reformular el concepto de éter para la ciencia moderna. Muy bien, pues todo este largo recorrido de la ciencia ahora lo vamos a ver a partir de la doctrina secreta, el tiempo que nos pueda dar. Pero antes voy a parar aquí y volvemos a entrar en preguntas o aportaciones. Sí, si hay alguien que quiera participar o formular preguntas, pues levante la mano, así lo vemos. Martín. Gracias. Es muy interesante lo que escribiste de Newton, las palabras que usaste, y aquí la escribí, espacio absoluto. Él también escribió o describió el tiempo absoluto como duración, que es exactamente, y creo que ahí quizá vas a hablar de ello, que es el vocabulario que usó Blavatsky para describir, ¿verdad? Este aspecto eterno de lo absoluto, duración y espacio absoluto. Es algo muy interesante, ¿verdad? Que quizás a los científicos modernos no les gusta esto, pero en teosofía es muy importante. Gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más? No veo ninguna mano por ahí. Nos has dejado con la tarea de estar reflexionando y quizás se lo están pensando, eso de levantar la mano, ¿y ahora qué? ¿No? Y a ver. No, es que el mundo científico no da más de sí, ¿no? Sí, es que no queremos bajar. Él sí, has abierto tu micro. Sí, gracias, Clarisa. Que digo que yo no levanto la mano porque la exposición es muy clara y es muy entendible, y entonces
hay que bucear un poco más para alguna cosa, pero estudiar o investigar, pero la exposición es muy clara y se entiende perfectamente. Eso solo quería decir. Ah, Gracias, pues, Elsie. gracias. José, Gracias, Elsie. perdón. Sí, José. José de Adelante. Miami, que también ha levantado Sí. la mano y ahora le he perdido de vista. Mm. Hola, Ya estoy aquí, a ver, de encender la Ah, cámara. ahora te veo, sí. gracias. Sí. ¿Qué tal? Ahora te veo la cara. Nada, el problema es que estamos altos y no queremos bajar, queremos mantenernos en ese nivel, y por eso es mejor que sigas la explicación, que ahora viene la parte más bonita, ¿no? La más contundente, que es la comparación con la teosofía. Gracias. Sí, a ti, gracias. Bueno, efectivamente, entramos ahora en la doctrina secreta. Este experimento pues finiquitó el éter, ¿no?, de la física y fue realizado en el año 1887. La doctrina secreta se publicó en 1888, o sea, un año más tarde, ¿no? Y en el texto que he escogido, que está en... A ver, ¿dónde lo tengo? El texto está en la doctrina secreta, de la simbología. Volver a compartir Perdón, pantalla. comparte pantalla. Sí, Gracias. vamos primero a compartir. Me entusiasmo ya con lo que has dicho, José, ya pierdo el oremus y ya no comparto la pantalla. Vale, ahora sí la veréis, ¿verdad? Sí, ahora está bien. Vale, perfecto. Me la tenías. Pues aquí. La sección tercera de la parte segunda de la cosmogénesis, la evolución del simbolismo, ¿no? Y he escogido todo un par o tres de páginas que vamos a ir digiriendo entre hoy, lo que de sí, y lo continuaremos en octubre, ¿no? Entonces, estos pasajes lo que demuestran es que, primero de todo, que Elena Blavatsky no era ajena entre esta controversia, si existía el éter, si no existía, y que el éter era considerado por el mundo científico en ese momento. Yo creo que todavía no conocía los resultados del experimento de Michelson y Morley, de que se descartaba, ¿no?, por la ciencia la existencia del éter, ¿no? Pero sí que era consciente de la polémica, eso está claro, y lo veréis en el texto más adelante, quizá no hoy, el próximo día. Muy bien, pues vamos a ir a los textos de la doctrina secreta. Como siempre, son muy barrocos y tienen mucha carga de mitología, y Elena Blavatsky lo hacía expresamente porque ella consideraba que nuestro lenguaje, el lenguaje incluso más elevado que podemos tener, el lenguaje filosófico, no era suficiente para expresar las verdades ocultas, y entonces se servía de la mitología, de comparaciones, etcétera, ¿no? Y entonces, por eso, bueno, a veces os he presentado en otras exposiciones la interpretación del texto, los conceptos fundamentales, o en esta vez lo que he decidido hacer es presentar el texto tal cual, al menos en la traducción española, ¿no?, y subrayar lo fundamental que dice, los conceptos básicos, ¿no? El otro es como información complementaria, ¿no?, como dijéramos. Se me puede escapar algún subrayado, y entonces a partir de aquí lo que voy a hacer es leer una vez el texto, leer solamente las partes subrayadas, que es el mensaje principal. Voy a participar mi comentario al respecto y abrimos el micro, y así iremos avanzando hasta donde lleguemos. Sí, porque como no nos persigue nadie, ¿verdad? Pues lo que no veremos hoy lo veremos el próximo día. Muy bien. Este primer texto, lo que nos está diciendo, leo ahora: el éter, ese proteo, palabra griega, primero, primordial, primogénito, podéis leer el éter, ese primordial, hipotético, una de las ficciones representativas de la ciencia moderna, que sin embargo ha sido aceptada hace tanto tiempo. O sea, ese éter es uno de los principios inferiores de lo que llamamos la sustancia primordial, akasha en sánscrito. Uno de los sueños de los antiguos, que se ha convertido ahora en el sueño de la ciencia moderna. Os recordamos que en ese momento, 1887, todavía se creía
mucha gente creía en la existencia de este éter, que llena todo el espacio y transporta la luz. Bueno, es la mayor, así como la más atrevida de las especulaciones que sobreviven de los antiguos filósofos. Lo presenta como una especulación. Es verdad, porque no se había probado su existencia científicamente, ¿no? Para los ocultistas, sin embargo, o empero, tanto el éter como la sustancia primordial son realidades. O sea, lo tiene clarísimo, son realidades, punto. Para decirlo claro, el éter es la luz astral, el éter es la luz astral y la sustancia primordial es el akasha, el upadi del pensamiento divino. Recuerdo que upadi, aunque lo veremos más adelante, es vehículo, vehículo que transporta algo más elevado, algo más ligero. El cuerpo, upadi, del alma. El alma, upadi, del espíritu, etc. Vale. Cabe recordar aquí lo primero. Habla de luz astral. No, perdón, primero voy a leer el texto otra vez, pero solamente con lo fundamental. El éter es uno de los principios inferiores de lo que llamamos la sustancia primordial, akasha. Para los ocultistas, tanto el éter como la sustancia primordial son realidades. El éter, para decirlo claro, el éter es la luz astral y la sustancia primordial es el akasha. Y el akasha entendido como el upadi del pensamiento divino. Da para mucho esto, da para una exposición de horas aquí. Pero cabe recordar, primero de todo, que es luz astral, ¿no? Es un término que en el glosario teosófico se corresponde al resplandor que rodea el globo terrestre. Así lo define el glosario teosófico. También utiliza otra palabra, doble astral, ¿no? por una cuestión histórica de cómo primero se nombraba el éter, ¿no? Como una de las subcapas físicas. En este sentido, como resplandor que rodea la Tierra, se puede entender perfectamente como los campos electrostáticos, magnéticos y cuánticos, o sea, ese éter de la cuarta, quinta y sexta capa física que rodean a la Tierra. Sabéis que la Tierra tiene un campo magnético y un campo magnético va asociado a campo electrostático, y allí donde hay universo hay campos cuánticos. Y si además hay materia y campo electrostático y magnético, seguro que hay campos cuánticos, o sea, más seguro todavía, ¿no? Y que Ana Besant los llama, habla de un éter sólido, éter líquido y éter gaseoso, en estas cuarta, quinta y sexta capas del mundo físico, y que ella no lo dice esto es mi opinión, ¿no? Que se refieren a los campos electrostáticos, magnéticos y cuánticos respectivamente, ¿no? Muy bien. No sé si alguien se puede abrir micrófono si queréis, si alguien tiene algo que decir, antes de pasar al siguiente párrafo. Gilberto levantó la mano. Sí, esa definición de hétero, punto de vista, cuando se refiere a como la luz astral, la capa que rodea la Tierra, parece que es sumamente pequeña para lo que es el éter, puesto que la Tierra es una minúscula partícula en todo el universo. Entonces, si el éter se va a referir solo a ese puntico, lo estamos minimizando. El éter ocupa todo el universo, ¿no? El éter sí ocupa todo el universo. O la luz astral, quise decir la luz astral. Sí, la luz astral, de hecho, bueno, también cubre todo el universo, ¿no? Sí, por eso, cuando se refiere solo a que es lo que envuelve la Tierra, pareciera que está minimizado, porque la Tierra es muy minúscula. Sí, es una buena consideración. No sé si alguien tiene algo más que añadir. Para mí, el éter, efectivamente, campos electrostáticos, magnéticos y cuánticos cubren todo el universo, ¿no? Exacto. Sí, por favor, ¿puedo? Sí, sí. Sí, conforme vamos introduciéndonos en el estudio de la obra de Blavatsky, y a veces vamos comprendiendo algo más, lo cual ya es difícil, pero bueno, ella dice que los esfuerzos no quedarán sin recompensa, y en ello estamos. Pero hay algo muy interesante que pienso que debemos siempre de considerar. Los planetas, en este caso la Tierra, tienen
su propia emanación, su atmósfera, que tiene diferentes substratos científicamente considerados y con sus nombres, atmósfera, estratosfera, troposfera, etcétera, etcétera. Ya no me acuerdo ni por qué orden van, pero los conocemos. Y entonces este éter, que es luz astral y que se refiere al de la Tierra, es porque está circunscrito a la propia aura terrestre. Ahora bien, hay una aura más grande que incluye todo el sistema solar, y ese aura más grande incluye un tipo y manifestación de ese éter o luz astral que corresponde al aura del propio sistema solar. Y más allá de ello, cada uno de los cuerpos de la propia galaxia, de los sistemas solares, tiene el suyo propio. Pero todos ellos están dentro del campo infinito, de ese espacio infinito que tiene un tipo de éter. Es difícil, yo estoy poniendo palabras, algo que es muy difícil de describir, pero bueno, espero que al menos la idea pueda ser percibida yo creo que lo has explicado muy bien, Clarisa, muy brillantemente. Efectivamente, el éter, ¿no? Si queréis, esos campos eléctricos, magnéticos y cuánticos cubren todo el universo, ¿no? Pero claro, alrededor de los cuerpos físicos astrales, pues tienen un resplandor especial, ¿no? Causado por las características a todos los niveles, no solamente físico, de esa masa, ¿no? De ese planeta, de ese sol, etc. ¿No? ¿No? Sí, Es eso, ¿no? Más o menos, así lo que me decías. parece percibirlo a mí, sí, sí. Perfecto. ¿Sí? ¿Se ha aclarado esto? ¿Lo ves bien con respuesta? Sí, ¿Cierto? me parece adecuada la respuesta, y igualito lo llevamos hacia más abajo, y es el aura que también tenemos nosotros. Sí, sí. Sí, por supuesto, Claro. También, en forma individual, porque todos estamos circunscritos a lo que rodea el propio centro del ser. Claro, pero cuando aquí se define como la luz astral y no lo circunscribe a nada en particular, uno pensaría que es el mayor de todos. Sí, sí, sí. Se referiría, claro, lo pensaríamos solo a nivel de todo el espacio, pero Exacto. luego lo tenemos que ir visualizando porque hay infinitas gradaciones en todos los campos de la manifestación. Ok. Ya. Perfecto. Gracias, Clarisa. Él sí ha levantado la mano. Gracias. Sí. Y que decía que en la luz astral, como está en todos los niveles, ¿no? E inclusive como el vacío está lleno de luz astral, ¿no? Entonces está en todos y todos reflejamos la luz astral. Desde nuestro cuerpo tenemos el aura y más arriba, así, hasta llegar a esto. O sea que no, yo lo veo bastante claro, ¿no? No lo vi confuso, quiero decir. Está bien con lo que dijo Clarisa, se entendió más que y lo tuyo también. Sí, me gustó muy bien la explicación, Clarisa, gracias, y gracias a ti. ¿Algún comentario más? No. Hay una pregunta en el chat, si alguien la puede leer. A ver. Laura. El chat. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta de Patricia. ¿Este éter está en el Akasha y si este éter es un campo en donde los videntes pueden ver cuando se conectan hacia él? Vale, este éter. Bien. Elena Blavatsky está haciendo referencia al éter de la ciencia. Y el éter de la ciencia se queda muy corto. Y en otro sitio más adelante, no sé, hoy creo que no llegaremos, pero advierte de que es un error frecuente de los ocultistas, digamos, aprendices, que confundir el éter con Akasha. No, el éter físico es un fenómeno físico.
Y luego, por supuesto, que si entramos en campos de conciencia superiores, el campo, digamos, camásico, el astral o el manásico, el mental, también tiene su capa cuarta, quinta y sexta. Y también se le podría llamar éter, si queréis, pero sería ya un éter astral o un éter mental, ¿no? Entonces, en estos niveles superiores, pues el nivel de conciencia es al ser superior, digamos que aunque hay la ilusión de la percepción, ya es un maya, es una ilusión menos, ¿cómo lo diría? Que te distrae menos, que te hace distraer menos de la realidad superior. Que estás menos más cerca. engañadora. Menos engañadora. Es que, chico, ahí no me salía, me salía la palabra misleading, y no me salía en castellano. Madre mía, cómo estoy hoy. Bueno, no Sí, pasa engañadora, nada. engañadora. Misleading es engañadora. Sí, perdonad. Hoy estoy buscando las palabras. Suerte que tengo a Martín también para echarme una mano de vez en cuando. Sí. Entonces, éter y akasha es como, bueno, luego veremos un parágrafo más adelante que es contundente, de no confundir éter con akasha. No, es una manifestación baja, comparado con akasha, que estamos con la sustancia primordial, estamos la premateria anterior a la materia, al prakriti, estamos a nivel de mula prakriti que se empieza a activar. O sea, ojo. Carlos ha levantado la mano. Sí, gracias. Muy buen día a todos. Gracias Hola. por la oportunidad. En el fragmento dice, y yo creo que esto apoya un poco lo que están diciendo ahorita justo, que dice, es uno de los principios inferiores de la sustancia primordial akasha. O sea, el éter es uno de los principios inferiores. Más adelante, no quiero adelantarme, se puede estudiar otros de los principios, me imagino. Gracias. Correcto, sí, señor. Y el akasha es de los más superiores. Así es. Así es, claro, es la primera cosa de manifestación. Ahí está. Ahí estamos. Sí. Gracias. Yo creo que estábamos aprendiendo un poquito ya, ¿eh? Sí, muy bien. Siempre con expositores como ustedes, gracias. Bueno, intervenciones hacen falta también, para acabar de perfilar. Muy bien. Gracias. Gilberto ha levantado la mano. Gilberto, sí. Sí, bueno, ya que no hay más partes, otras personas no hablan. En las láminas anteriores has presentado 11 características del éter según la ciencia, ¿correcto? Correcto. ¿Qué le añadirías a eso según la teosofía? Muy buena pregunta, Gilberto. A ver, en la primera o segunda lámina del primer día de este curso puse una señal de tráfico que iba en dirección para arriba y para abajo, ¿no? Doble dirección, como una señal de tráfico, ¿no? Y entonces, y esto es, ¿sabéis? La tabla de la esmeralda, ¿no? Que se atribuye a Trismegisto, a Hermes Trismegisto, al maestro ocultista, ¿no? Y que dice, así como es arriba, es abajo. Pero claro, este aforismo, esta enseñanza es de doble sentido, ¿no? También va de abajo arriba. Así como es abajo, es arriba, ¿no? Entonces, estudiando el éter, estudiando las propiedades del éter, que es luminoso, que está entrelazado, que lleva codificado la información del universo, etcétera, etcétera, como vimos en los distintos experimentos que se fueron nombrando a lo largo de 2 sesiones, ya vamos viendo a partir de esta realidad de materia más sutil, el éter sólido, líquido, gas o campos de energía, digámosle, ¿no? Cómo está funcionando también los planos superiores. Eso es. Tampoco en esa primera exposición quise yo adentrarme mucho en los planes superiores porque quiero ir subiendo poquito a poquito,
Pero esa es la enseñanza que se puede concluir de esas propiedades que se trataron en esa lista, sí. No sé si eso lo ves o lo ves distinto, Gilberto. ¿Quieres comentar algo? Realmente lo que yo esperaba ver es que le añadamos algo según la teosofía, como por ejemplo algo, no sé, que esté en las escrituras de la doctrina secreta o otros libros que todos hayamos, que los más expertos hayan leído, lo que yo estaba esperando recibir. Ya. Bueno, es un trabajo que queda pendiente, es una buena propuesta. Como que parte voy improvisando, le puedo buscar, pero en fin, que todo está entrelazado, que la materia se sublima en energía, por ejemplo, que es luminosa. Y poníamos ahí, por ejemplo, el ejemplo de los cuerpos oscuros que al subirles la temperatura emiten luz. Tal como un hierro que se pone al rojo vivo, ¿no? De la misma manera, la conciencia se eleva por encima de la materia y se va a planos superiores, ¿no? O que todo esté entrelazado, bueno, si vamos más allá del mundo de las intuiciones y entramos en el plano de conciencia de Atma, imagínate, allí ya esa percepción, esa mística de que todo está entrelazado y todo está unido y desaparece el ego individual, pues tiene, cuando ves la materia, lo que pasa es que nosotros jugamos un poco ya, como quien lee una novela y sabemos quién es el asesino, ¿no? Porque, claro, estos textos de la doctrina secreta nos dicen mucho, ¿no? Para el viajante es un mapa que enseña muchas cosas, ¿no? Pero sí, podría hacer este trabajo, efectivamente, y lo hice un poco a medida que iba comentando uno por uno los experimentos y las conclusiones estas, pero bueno, en la lista que he hecho hoy me he ido rápido y no me he entretenido en hacer el paralelismo con lo que nos enseña el ocultismo, es verdad. Sí, no, yo también he tratado de pensar qué relación puede haber entre el éter y los centros Laya. Ajá. Sí, lo comentamos en las de las sesiones, efectivamente. Los centros Laya son los centros de diferenciación cuando la materia empieza a manifestarse y empieza a separarse, ¿no? Y estuvimos hablando que esos centros Laya son unas fuerzas y participan del Foat, de esa fuerza que surge en el momento de la creación, del más allá, juntamente con las mónadas y que, por ejemplo, pues se manifiestan en el mundo físico hasta lo que nos llega a nosotros aquí abajo como las fuerzas, por un lado, de la gravedad, la de la atracción de las masas, tal como por ejemplo descubrió Newton, pero hay otras fuerzas sutiles que también están allí, como que las que mantienen los protones unidos, que se llaman fuerzas fuertes, porque los protones están hechos de partículas que están cargadas positivamente, pero están todas unidas, no se rechazan, tal como se esperaría de la ley de Coulomb, las cargas de igual sentido se separan, esas fuerzas fuertes, que no dejan que se rompa el protón, el núcleo del átomo. Luego están las fuerzas débiles, ¿no? Que son las de la radiación, la de los elementos pesados que son inestables, y ahora no me sale la cuarta, pero es igual. La gravitatoria. La gravitatoria la he dicho, sí, la fuerte, la débil. La fuerza débil, la electromagnética. Sí, será exacto. La electricidad y magnetismo, efectivamente, que son un mismo fenómeno con dos manifestaciones distintas, ¿no? Y estos serían como 4 centros Laya que empiezan a diferenciar la materia y establecen las reglas de la ideación cósmica, que es lo que iremos viendo en las próximas láminas. Hablaremos ahora de la sustancia cósmica, etcétera, etcétera. Pero respecto a los Layas, para mí, la ciencia, aquí abajo, en la manifestación última material de esos 7 centros Laya, pues ha descubierto, que yo sepa, 4.
Pero esto es... Bueno, ya que abrimos esa puerta, sí, y si no hay otros comentarios. Sí, sí, adelante. Ajá. Yo leí todas tus láminas, me vi con mucho interés todas las presentaciones anteriores, a pesar de que no asistí, y las tengo fresquitas, por eso me recuerdo bien. Ah, muy bien, sé muy que bien. eso que estás nombrando yo lo había leído, y precisamente tengo una observación ahí que me gustaría hacerte. Ajá, muy bien. Para ver Escucho. si me ilustras más. Bueno, Dos observaciones. La primera es que los centros layas también, no sé si serán otros centros layas, pero en la doctrina secreta nos habla de los centros layas, esos centros a donde va la materia o la actividad de vida una vez que un planeta, luego de su séptima ronda, cada globo transfiere la actividad de vida a un centro laya esperando la nueva cadena planetaria. Y de ese punto de vista también hay 7, porque es uno después de cada globo. No sé si corresponden con estos otros 7. Ahí tengo una gran duda. Yo sé que habla de centro laya de aquel punto de vista y este centro laya que tú estás nombrando como el punto de equilibrio a partir del cual comienza la diferenciación. Y mi otra gran duda es cómo hacer corresponder centros laya que pareciera dimensionalmente que tienen una connotación espacial con fuerzas que tienen desde el punto de vista de unidades, sus unidades son en Newton, lo que sea, desde el punto de vista racional, ¿no? ¿Cómo hacer corresponder centros layas con fuerzas? Bueno, fuerzas es una palabra nuestra de aquí abajo, ¿no? Vete a saber. Sí, pero Pues cuando nombran las fuerzas fundamentales, la gravitatoria, esas sí. son fuerzas como tal. Sí, 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 sí. Sí, sí. Así se manifiestan en nuestro planos, aquí abajo. Y no sé, respecto a las séptimas rondas, el último globo, tal, cuando se disuelve, entramos en un ciclo de pralaya, no tengo comentarios, no sé, esto que dices No, ahora mismo, además... en la doctrina secreta dice específicamente que esa actividad de vida va a un centro laya esperando la próxima cadena planetaria. Ajá. No lo Entonces, tenía no sé si ese presente. centro laya No. es equivalente al centro laya que tú mencionas o son diferentes centros laya. Hombre, claro que estas 4 fuerzas que yo cito, como que son en nuestro plano físico, para mí, la manifestación de estos centros layas actuando aquí abajo y operando para que la materia se diferencie una de otra. No hay lugar a dudas que en los planos elevados de Nupadeka, Adi y más allá, yo no soy capaz de responder esta pregunta, pero hay 7, así como hay 7 centros laya primordiales que surgen de la sustancia cósmica y de la ideación cósmica, son como los 7 operadores que van a hacer que esta sustancia cósmica, a medida que en cascada va bajando nivel a nivel, pues en cada plano se diferencien en este mundo de materia septuagenaria, y así en cascada hasta abajo. Y a nosotros de todo esto, lo que nos llega abajo de todo, como en el mundo científico, son 4 de estas pretendidas 7 fuerzas. Y aquí, claro, yo lo que no quiero es entrar en el apriorismo de Platón, o sea, no de Platón, de yo mal aplicando el método este y decir que forzar las otras tres yo no lo sé y lo desconozco a nivel físico. A nivel primordial son 7 centros laya. Eso, y ya te digo, iba en cada nivel, en cascada para abajo. No puedo decirte más. Okay, no sé si tú tienes alguna reflexión al respecto. Vamos a ver que Clarisa no... Puedo, sí. no, solamente es muy breve, porque es Sí, que lo que yo he leído en la doctrina secreta coincide con lo que Gilberto está exponiendo. Se denomina centro laya cuando hay un periodo de disolución, donde todas las formas de materia quedan disueltas hasta un punto en el que no hay ninguna diferenciación. Todo es lo mismo, no hay diferenciación. Y es ese periodo de tiempo donde esa materia está esperando que venga un nuevo impulso de la vida para generar otro tipo de formas y entrar en actividad. Esto
según lo explica así la doctrina secreta. Pero a partir de que empieza el primer movimiento en esa masa que estaba en Laia, a partir de que empieza el primer movimiento, lo que se dice es que entonces ya no está en Laia porque ya hay la primera diferenciación. Claro. Eso tal como lo explica Sí, sí. así la doctrina secreta. ¿Es así, Gilberto, también que lo apreciaste tú? Sí, así mismo. Sí, sí. Y luego lo que estás explicando, no he encontrado yo, no lo sé, no lo puedo decir respecto a lo que tú dices, Daniel, que le das ese mismo nombre a esas diferenciaciones, pero yo no lo sé, no lo puedo, No, es que no lo además... puedo ni decir de una manera ni de la otra porque ignoro. Yo creo que Daniel lo está haciendo desde el punto de vista que está haciendo corresponder ese centro Laia, como lo define él, con el punto cero de la química y de la física, como lo explicó en su ejemplo de la solución salina, lo cual es correcto. Es el punto a partir del cual se rompe el equilibrio. También lo que yo estoy viendo es que como que son dos connotaciones diferentes de centro Laia. No veo la unión entre ellos. Muy bien. María José ha levantado la mano. Sí, yo quería comentar que aparte de las 4 fuerzas fundamentales, un grupo de científicos, quiero recordar, no sé si eran británicos, creo que eran de Inglaterra, había descubierto una quinta fuerza a la que llaman camaleón. Y tenía que ver con, es que yo no sé bien cómo funciona porque soy de letras, pero tenía que ver, recuerdo, con la gravedad de los cuerpos y sé que era como una alternativa a la teoría de la relatividad de Einstein. Pero que sí se había descubierto una quinta fuerza. Como has dicho antes, también lo otro y Bueno, gracias. Pues poco a poco se van adecuando a la ciencia moderna. Sí, sí. Muy bien, pues gracias. No, yo no lo había oído esto. Y nada, pensaremos un poco más esto de los layas, pero de alguna forma esos 7 centros layas que cuando se activa un nuevo ciclo manvantárico empieza la materia a diferenciarse y a manifestarse. Aquí abajo, donde estamos nosotros, en el mundo físico, lo que opera a la materia diferenciándola son estas fuerzas. Y otras, como puede ser esta quinta del camaleón, ¿no? ¿Has dicho, María José? O otras 2, quizás, sin entrar en apriorismos, quizá otras 2 que vengan luego. Luis Tejada ha levantado la mano. Gracias, Daniel, por todo. No sé si esto tenga que ver, pero a ver si me puedes dilucidar la duda. Y el átomo utérrimo que hablaba, no recuerdo ahorita el autor, ¿a qué nivel estaría con respecto al éter? ¿De qué átomo hablas, perdón? Utérrimo, definió, sí. No lo conozco. ¿Esto de qué es esto? ¿De utérrimo? ¿Qué es? Creo que... Átomo esencial, creo que se está refiriendo Luis. Sí, voy a tratar de buscar el autor, pero habla inclusive de que el componente divino más pequeño es el coilón, y después a través de niveles de espirillas cada vez más complejas, cada una de 7, llega a formar el átomo utérrimo. No lo conozco, no puedo decir, Luis, no. Voy a tratar de buscar la teoría. Sí, búscalo y quizás el próximo día, si tienes algo que compartir interesante, nos lo compartes cuando lo creas oportuno. Sí. Gracias. Sí. Martín ha levantado la mano. Sí, gracias. Primero me gustaría, déjame quitarle la mano. Ok. En la doctrina secreta, en el primer volumen, habla Blavatsky del átomo primordial. ¿Se acuerdan? Anu en sánscrito, ¿verdad? Quizás el hermano está hablando de ello, no sé.
Pero en la doctrina secreta sí está un átomo primordial. Es muy interesante, ¿verdad? Porque esta idea de la unidad, que es la idea platónica de la unidad de todas las cosas en su prototipo, en su arquetipo, etc. El átomo, la fuerza, la energía, la materia, esas palabras en singular son muy importantes metafísicamente. O sea, se puede estudiar lo que dijo el hermano, la doctrina secreta, a través de esa idea del átomo primordial. Por otro lado, tenemos que recordar, volviendo a lo que Gilberto propuso, de cómo comprender el Laya con lo que Daniel está hablando. Hay que recordar que en la naturaleza las fuerzas en un estado de pralaya no dejan de existir, se convierte en fuerza una, ¿verdad? Esa fuerza una está ahora en un estado láyico, porque no se destruyen, ¿no? Las fuerzas no hay un Dios que dice, oh, vamos a crear ahora el electromagnetismo. No, de la fuerza una aparecen las 7 fuerzas primordiales. De cada fuerza primordial tienen todas sus aplicaciones específicas. Así que me gusta esa idea como la presentaron, que es interesante y la voy a usar, ¿verdad? En mis presentaciones, donde hacia el momento del Haya, hacia el momento entre, y como Clarisa lo explicó, entre dos momentos planetarios, tenemos ese momento donde todas las fuerzas, la vida, los principios, ¿verdad? Como dice la doctrina secreta, se transfiere, por ejemplo, de la luna a la tierra a través de un punto del Haya, su fuerza, sus principios. Entonces todo pasa de una escala al cero, del cero comienza después la manifestación. Entonces ahí yo veo que lo que todos estamos diciendo es más bien semántico, en el sentido que tenemos que tener un vocabulario. ¿Te parece, Clarisa? Tenemos que tener un vocabulario metafísico donde podamos comprender que el Haya no es algo wow, sino más bien es periódico y hay algo eterno detrás de ello, ¿verdad? Y en esa periodicidad encontramos las fuerzas, una hora, ¿verdad? Y aparecen las fuerzas en manifestación, en plural. Me gustaría, para terminar esto, es que referirlos a ese ciclo de preguntas y respuestas que nos dio Blavatsky en la logia de Blavatsky. ¿Cómo se llama eso? Las transacciones de Blavatsky, donde hay una sección de sueños. Y en esa sección de sueños hay como 3 o 4 preguntas donde Blavatsky habla de la luz astral. Y es algo increíble. Por ejemplo, la pregunta número 12, le preguntan cuál es la relación entre la luz astral, y estoy traduciendo el inglés, ¿verdad? El akasha a la memoria. Y ella dice, la luz astral, recuerda que es la tableta de las memorias del hombre animal. El otro es el ego espiritual. También nos dice en la siguiente pregunta, ¿pero qué es la luz astral? Dice, esotéricamente, la luz astral es lo más bajo de Akasha. Y ahora nos da una nueva descripción, la ideación universal, en un sentido metafísico. Busquen estas preguntas y respuestas sobre los sueños en esas transacciones. Y entonces nos habla de la aura, de que nosotros podemos hacer un desastre alrededor de nuestra aura con la luz astral, psíquicamente, polución, etc. Es muy bello, muy interesante. Gracias, exactamente. Pero es una sección de sueños, no sé si está ahí, la podrías mirar, Clarisa, no sé si en esa edición mantuvieron la sección de sueños. Boris de Sirkov en sus collected writings la separó, ¿verdad? De las transacciones, pero sin embargo fue parte de las transacciones.
Si no, búsquenlo, yo creo que ya está en español, debe estar en español. Pero hay ciertas preguntas muy interesantes. Recuerden que lo que nos mostró Daniel es simplemente las primeras observaciones que Daniel nos quiere hablar de lo que es el éter. Y ahí hay solamente un par de descripciones, un par de funciones, un par de analogías. Y para completar la idea del éter, de la akasha, necesitamos recogerlas todas. Así que en 15 minutos no lo vamos a hacer. Pero sí tenemos que, pero es un muy buen punto de partida, En ¿verdad? este tratado no está seleccionado, sí que está el índice que por palabras luego te dice en qué páginas aparece la relación sobre ese asunto. Okay. ¿no? Si buscas sobre una determinada palabra, te va diciendo las páginas donde lo encontrarás. Sí, eso claro. Sí está y va muy bien para hacer trabajos, para buscar determinada información. Pero sí que hay una pequeña obra de Blavatsky que seguramente pueda ser a lo que te refieres tú, que se titula explícitamente Los sueños. No hay duda, yo creo que es esa. Y es preguntas y respuestas, me imagino. ¿Está traducido? Sí, sí. Okay. Sí. Y si está traducido, hay ciertas preguntas y respuestas con relación a la luz astral, con relación a lo que podemos, cómo trabajar la luz astral y cómo sanar la luz astral, de tal manera que no nos influencia, que no haya influencia ahora se ve como se habla del planeta Tierra con su aura, del ser humano con su aura, todo eso, ¿verdad? Está en esa luz astral, bañándose, formando parte integral, porque todo es una parte integral del todo, ¿verdad? Las partes son partes integrales de un todo. Sí. Así que es muy bello. Mire cómo está haciendo el trabajo de Daniel y las preguntas, Gilberto, son muy importantes porque nos damos cuenta que en una línea no lo vamos a encontrar todos, a menos que seamos adeptos con ese ojo del Dagma. Ni no somos, ¿verdad? Como Platón. Gracias. Yo no al menos. Gracias. Sí que estará bien si Clarisa tienes tu acceso a este texto del sueño y a ver si lo incorporo en algún momento. Lo he anotado y lo voy a mirar en mi biblioteca de ordenador, porque me parece que sí que lo tengo ahí, me parece recordar, ¿eh? Si lo tengo, te lo envío y luego lo puedes tú incorporar o no, lo que te parezca. Recuerdo que existe, y me parece que sí, que lo tenemos. Muy bien, perfecto. Y si no, pues echaré manos de Martín que me lo pase en el original y ya traduciremos las preguntas interesantes con respecto a este tema. Gracias, Martín, por ello. Y yo, como que son las 8 menos 10, en 10 minutos no vamos a explicar el resto de la doctrina de secreta. Pues, aquí sería un buen momento para que cierres, ¿verdad? Sí, exacto. Ay, perdona, Emilio, que no le había visto, que también Emilio está con la mano levantada. Sí, gracias. Mira, solamente es para confirmar, Clarisa y Daniel, que acerca de los sueños que comentaba Martín, sí que está traducido al castellano e incluso, algunos lo sabréis, está en un pequeño folleto editado por la editorial Teosófica, que os lo muestro aquí. No sé si se ve. Sí. A ver. Los sueños, ponéis. Sí, los sueños. Sí, los sueños, y es precisamente este apartado de los collecting writing. No. Sí. Yo también acabo de abrir y lo he encontrado en mi biblioteca. Las transacciones de la logia Blavatsky que mencionaba Martín. Emilio, me estás tentando a echarte un pulso. Para la próxima sesión, coge las preguntas más interesantes relacionadas con el tema y nos las compartes y las comentamos. ¿Qué te parece? Bueno, voy a intentarlo. No es que ahora me quiera poner en plan vago, pero como ha salido el tema y también tenemos que hacer esto un poco tipo grupo de estudio, ¿no? Pues cuando surge un tema así interesante aparcamos un poco y el guión que tengo y seguimos desarrollando ese filón, ¿no? ¿Te animas a hacerlo?
Lo voy a intentar, no sabía que eso estaba dentro del contenido de los sueños. ¿No sabías que si levantabas la mano te pillarían? No, tú eres de mi generación, más o menos, tú has hecho la mili, ¿no? Sí, claro. Sí, cuando te preguntaban, oiga, el barracón está sucio, mi capitán, hay que limpiarlo. Pues toma la escoba y límpialo tú, ¿no? El que levantaba el dedo le tocaba, así, por eso todo el mundo estaba callado, ¿no? Bueno, voy a investigar. Pero, en fin, bromas aparte, bueno, si te apetece, si no, ya lo hago yo, ¿no? Pero creo que es bien que participéis también vosotros y... Me gustaría colaborar. Sí. Yo también tengo el libro y me gustaría colaborar, si quiere Emilio, no sé, para hacer esas preguntas. O no sé, si quieren, yo lo hago yo y también lo comparto con Emilio. Os coordináis los dos y hacéis unas y el otro las otras, y ya está. Perfecto. Vale. Gracias. Ok. Ya podéis conectaros, ¿no? Creo. Ha sido una buena tarde. Sí. Muy bien. Pues venga, lo dejamos aquí. Y nada, agradeceros el que estéis aquí después de este paréntesis veraniego y seguiremos en contacto. Los que seguís el curso de meditación del yoga polar, pues creo que es el penúltimo viernes, ahora no sé si es un 23 o por ahí, ¿no? Sí, hace un momento que lo tenía a la vista, acabo de taparlo con estos tochos tan gruesos. Sí. El último es el día 23. El 23, ¿no? sí, Vale. eso es. Que hablaremos de mónadas, de la ideación cósmica, hablaremos de mónadas, hablaremos del mundo mineral, ¿no? Y bueno, y la meditación que haremos será acerca del poder que tienen los minerales, ¿no? Es un tema que salió el otro día con Martín Leiderman en su exposición. Muy bien.